Ahora vamos a hablar sobre el surgimiento del Estado. El Estado era una nueva forma de organización social que superaba a las sociedades parentales. Campagno basa su trabajo sobre las teorías de Gordon Childe. Gordon Childe habla sobre que el Estado para surgir tuvo que pasar por diferentes procesos a los cuales él menciona o denomina como revolución urbana. La revolución urbana debía contar con una serie de pautas para que el Estado quede establecido. Esta serie de pautas son 10. Aparición de ciudades o grandes ciudades, división de trabajos, concentración de excedentes como tributo, edificaciones monumentales, división de sociedad en clases, escritura, ciencias exactas y predictivas, nuevos estilos artísticos, importación de materias primas, organización social no basada en lo parental. Vemos que esta sociedad parental se rompe. Sus líderes ahora ya no eran comunales, sus líderes eran establecidos y definidos. Ahora también Campagno nos menciona que hay indicadores que tienen que estar reflejados para que el Estado esté establecido. Estos indicadores son cuantitativos y cualitativos. Vamos a arrancar con los cuantitativos. Estos vienen de cantidad. Estos son, en este caso, indicadores que ya estaban en una sociedad parental y ahora en un estado establecido, son a mayor escala. Como lo son ciudades, pasan a ser ciudades grandes, edificaciones pasan a ser edificaciones monumentales y la importación de materia prima es a mayor escala. Ahora, con respecto a los cualitativos, que vienen de la palabra cualidad, son cosas que aparecen con el Estado, antes no estaban, como la concentración de excedentes para tributo. Recuerden que en una sociedad parental había la ley anti-excedentes, ellos producían para lo que iban a consumir. La división de clases, esto quiere decir que ahora había una diferencia bastante importante en cuanto a una clase sobre la otra. Aparecen lo que se llaman las élites. Habían algunos que eran más ricos que otros. Y también contamos que esto tiene que darse sí o sí también para que el Estado esté establecido. Su organización social tiene que estar no basada en lo parental. Ya no eran una familia ni una gran familia. Ahora, al haber prosperado tanto y haberse contado con tantas personas dentro de una misma tribu, una misma sociedad, esta ya no regía bajo diferentes líderes comunales, regían bajo un solo líder. Bien, Campagno nos habla también sobre que hay muchas hipótesis correspondientes al surgimiento del Estado, pero que él se basa bajo factores que contribuyen a que el Estado se haya dado. Estos factores son, por un lado, el conflicto y por otro lado, el consenso. Vamos a hablar primero sobre el consenso. Correspondiente al consenso, hablamos, o Campagno menciona, mejor dicho, que surge en última instancia porque proporciona un beneficio para la sociedad, basado en las teorías de Rousseau. Ahora, el conflicto, en este caso, surge como última instancia para garantizar el dominio de los unos sobre los otros, como habla Hobbes, en su teoría basada sobre la lucha y la guerra de los unos contra los otros. Bien, ahora en este caso también hablamos de las partes que tiene el consenso y por qué se dieron por el consenso. El consenso habla que tiene beneficios para la sociedad. ¿Cuáles son estos beneficios? Estas sociedades contaban con intercambios, con una ideología, con una defensa militar y con mayor justicia. Habían prosperado y el Estado era indefectible. Pero también el consenso cuenta con una parte de inevitabilidad. O sea, era inevitable que el Estado se dé y habían cosas por las cuales el consenso era inevitable. Como por ejemplo en el caso de aquellos que no pertenecían a la sociedad, que se habían acercado o que no tenían parientes de esta. Para poder subsistir tenían que adaptarse a esta nueva organización social o si no, no iban a poder vivir. Por el lado del conflicto también tiene dos partes. En el caso del conflicto vemos que habían conflictos de índole internas y externas. Por el lado de lo que eran las externas, eran la guerra contra otras sociedades. Correspondiente a las internas, como hablamos, habían prosperado tanto estas sociedades y al no ser una familia y haber crecido tanto,
ya se había dejado de lado la parte familiar y cada vez se levantaban más personas con características muy grandes, se habían ganado el favor de varios, como habíamos visto anteriormente, y esto hacía que estos líderes comunales que tenían mucho prestigio se levanten uno contra los otros. En este caso, los conflictos aparecen en el lado interno como conflictos sociopolíticos. Estos conflictos sociopolíticos se daban por estos líderes que se levantaban unos contra los otros. Y por otro lado tenemos el tema de la parte socioeconómica. Como veníamos mencionando anteriormente, se estaba dando de que en una misma tribu habían algunos que poseían o tenían posesiones más grandes que los otros, algunos que eran ricos y algunos que eran pobres. Esto hacía la división de clases. Y por lo cual Campagno muestra que el conflicto había dado estos problemas internos. Ahora, también Campagno nos muestra que todas las teorías tienen un índole evolutivo, a lo cual nos muestra de que el Estado sí o sí tenía que dar. Eran como las teorías que hablan sobre la evolución. De una sociedad pequeña se transformaban en grandes ciudades. Era como que tenían que darse sí o sí para florecer el Estado. Ahora, estas teorías se basan también en como la teoría de la evolución, o en el caso de lo que es el darwinismo social, que eso lo vamos a ver o lo vieron en antropología. El darwinismo social habla sobre el tema de, no el tema de la evolución, sino habla de la evolución de las sociedades, que tenían que cumplir una serie de pautas para poder establecerse. Esto, Campagno nos muestra de que este pensamiento evolutivo fueron las bases para legitimizar el Estado capitalista y mostrar como que era la mejor o la forma organizacional más grande que había. De esta forma, el Estado surge cumpliendo con toda esta serie de pautas y se establece por encima de lo que era una sociedad parental, dejándola atrás.